Siempre lado no ha ganado. Voy a atravesar el espejo y salir afuera a ir para entender toda mi perspectiva, iniciativa de la narrativa. Momento de letras en la sopa aquí en Esto Quiero Ver de hoy miércoles, porque será este su nuevo día por lo pronto, y ya la estamos viendo a Malena Costabania. ¿Cómo estás, Male? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bienvenida. Bienvenida, Male. Tu columna de literatura. Muchas gracias. Quiero preguntarte primero, ¿qué es esto que está sonando? Porque no es casualidad. No es casualidad, es una canción de T-Shine, una amiga mía, Tere, que se llama Perspectiva, y que cuando estábamos buscando cuál iba a ser la cortina, la última vez que vine al programa, el viernes pasado, no el otro, salí de acá y sonó su canción y dije, es esta. Y tiene que ver con que cada autor, cada autora que traemos lo hablamos de cierta perspectiva. Claro. Y algo que hablábamos también el último programa de que todo libro es ambiguo, en el sentido de que tiene un montón de interpretaciones. Y esta canción habla un poco de eso. Aunque con la escuela por ahí tenemos ciertas diferencias, aunque la escuela está en crisis, es venenosa pero no tanto, como dice la canción. También puede dar muchas cosas buenas, pero bueno, sí me gusta esta idea de la perspectiva, de la iniciativa, de la narrativa. Así que bueno, la hemos elegido para que nos acompañe, porque además T-Shine es una artista independiente, joven, suena muy bien, creciente. aparte de agosto. Suena muy bien. Hay una parte donde dice voy a atravesar el espejo y salir, que tiene que ver mucho con la literatura, como esta idea de atravesar lo dado, ¿no? De atravesar el reflejo de la vida con una mirada más profunda sobre ella. Y bueno, por eso me gustó y por eso la elegí. Excelente. Bueno, muy bien. Esta columna de literatura que nos habíamos despedido de ella, no de Malena, sino de la autora, Mansfield, pensando que no iba a venir más, y se ve que hay mucho material para seguir repasando y vale la pena dar una segunda edición. ¿No estamos hablando de Katherine Mansfield? Estamos hablando de Katherine Mansfield. Lo que pasa con Mansfield es que es una autora clásica y hay mucho de ella, y como nos debemos un poco a nuestro público, sí, y mucha gente me dijo que le había gustado la columna y que siga un poco con eso, bueno decidí darle otra vuelta, porque también creo en darle un espacio a lo reciente, y yo estoy leyendo su libro, entonces claro. Esta vez traje sus cuentos en la edición que sacó Lumen este año, el 26 de febrero de este año, salió alrededor de febrero. Si la semana pasada estuvimos hablando de Mansfield, pero en Sopa de Ciruela, que es la edición de Eterna Cadencia. Esa era de los diarios que habían hecho de ella, ¿no? Claro, en realidad de sus cuadernos. Sus cuadernos. Porque habíamos hablado también de que Mansfield, bueno, escritora neozelandesa, que vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, que escribió cuentos breves, novelas cortas, por ahí cerca de lo que es la novela corta, pero no me voy a meter en ese terreno pedregoso. Bueno, ella escribió sobre la sutileza del comportamiento humano, ¿no? Lo que habíamos hablado el programa pasado. Y si la semana pasada estuvimos hablando de su vida, recorriéndola a través de Sopa de Ciruela, esta vez vamos a hablar de Mansfield en su ficción, en sus cuentos, en lo que ella hizo a nivel profesional, podemos decir. Porque hay mucho de Sopa de Ciruela que es muy íntimo. De hecho, cuando investigaba un poco qué decir un poco hoy, que no se haya dicho, leía a una periodista que decía que se había sentido como culpable cuando leía los diarios de Mansfield, porque ella en su testamento había dicho algo así como que se queme lo más posible de lo que hice y se publique lo menos posible. Y al final, bueno, digamos, si hizo otra cosa, podemos interpretar las voluntades, si fue por buena causa, si fue por mala causa, que se publicó tanto de lo que ella hizo en vida, por Murray, que fue su marido, como hablamos en el programa pasado, y también su editor, pero lo cierto es que, bueno, ella en su testamento había dicho medio que no se publique, igual que Kafka, que había dicho que no se publique tampoco, y sin embargo se publicó. Y bueno, como un poco la premisa también de Letras en la Sopa es hablar un poco del libro en su totalidad y del libro en la vida. Es interesante ver el tema de la obra póstuma, ¿no? Cuando tenemos una autora como Mansfield, que murió tan joven, tuberculosis, a los 34 años, ¿qué se hace con su obra una vez ella muerta? ¿Se respeta o no su voluntad? Es como cuando hablan de separar al artista de la obra, que suscita un montón de polémica. Bueno, pasa un poco eso con la obra póstuma, ¿no?
Se me ocurre la primera pregunta en relación a esto, que me quedó pensando lo que decías. ¿Por qué un artista querría que se quemen sus obras y que no haya un legado? Bueno, es una pregunta difícil, habría que hacérsela a ella. Pero en otros se pasó, digamos, o es como una postura muy de ella, digamos. Hay otros artistas que ya han dicho, mira, yo esto, o que te suene, mirá, yo esto no quiero que tenga perdurabilidad después de mí. Yo te lo voy a responder en lo que a mí me pasa, ¿Sí? Como escritora. La escritura también es muy equívoca y es muy dura a veces, y muchas veces lo que vos hacés no te gusta después. Sí. Y yo creo que el quemar a veces, en mi caso, por ahí puede tener que ver con eso, ¿no? Como Mira. no quiero que se publique algo que no es bueno o algo que ya no me gusta. Esa mirada tan dura con una misma en la escritura es común en los escritores y las escritoras, y por eso exige, por ahí yo siento, un acto colectivo de la escritura, que es algo que también, de lo que estuvimos hablando mucho, ¿no? De lo necesario que es compartir la escritura y que no se quede en lo individual, que muchas veces es más solitario. Bueno, vayamos directo entonces a esta edición de Lumen. En esta edición de Lumen, como la premisa también de Letras en la Sopa es ver un poco el libro totalmente, vamos a hablar primero un poquito de Lumen. Lumen es un sello de Penguin Random House. Si la semana pasada trajimos Eterna Cadencia, que es una editorial independiente, Lumen es un sello, parte de un gran grupo editorial, Sí, que es como Penguin la otra Random punta, House. ¿no? Claro, es la otra punta. ¿Y qué pasa con esto? Las grandes editoriales lo que tienen son pequeños sellos que guardan su diversidad, ¿no? Y lo que hacen los grupos editoriales es comprar pequeñas editoriales y van teniendo esa diversidad en forma de sellos. Tienen los sellos podemos decir, autonomía relativa, no es independiente como una editorial independiente. Pero bueno, el mundo del libro es difícil, es caro, y muchas veces las editoriales más pequeñas se ven obligadas a tener que sucumbir ante las presiones económicas y ser compradas por otra editorial. Y en este caso Lumen, gracias a un poco de la investigación que hice con mi amiga librera Greta, Gretel. Ah, bueno. Gretel como la personaje de Hansel y Gretel. Exactamente, acá la oradora de cuentos infantiles Lola lo sabe muy bien. Bueno, Lumen tiene una selección muy cuidada y muy variada también, entre la que se encuentra esta. Y este libro se publicó porque este año, el 2023, se cumplen 100 años de la muerte de Mansfield. Y algo que es interesante pensar es por qué la obra de Mansfield nos sigue hablando, por qué se edita 100 años después, ¿no? Y tiene que ver con que ella habla de temas de la naturaleza humana, del comportamiento, de la mirada profundamente profunda de las cosas que tenía, que todavía nos toca y que todavía nos interpela. Tenía una forma de narrar la superficie y barrerla, atravesar el espejo para volver a la canción de Tere, de T-Shine, que nos sigue interpelando hoy, y quería leer un poquito de las palabras de Ducay, que es quien hace, Paula Ducay, el prólogo de esta edición. Muy bien. De Catherine Mansfield, que además es una de sus traductoras. Mucho podemos averiguar de los libros por su ficha técnica, que suele estar antes del índice del libro, y ahí tenemos, por ejemplo, la cantidad de traductores que hay en esta edición. Si la última vez vimos que todo el trabajo era de Eleonora González Capria, que hizo un trabajo titánico de traducción de un montón de manuscritos de 4.000 páginas, en las editoriales más grandes encontramos un grupo de trabajo mucho más grande que permite acelerar muchísimo los tiempos, por ejemplo, pero que bueno, también lo despersonaliza. Claro, no, puede encontrar ciertas disparidades al ser tantos traductores adentro, bueno, etcétera. Así que bueno, vamos con lo que dice Paula Ducay sobre ella, sobre la obra de Mansfield. A ver. ¿Cómo se nombra entonces lo innombrable? Cuentos como Su primer baile, La lección de canto, Felicidad o El desconocido, recogidos en la presente edición, son ejemplos de lo que podríamos llamar la sinestesia narrativa de Mansfield, a través de la cual conecta lo que sienten sus personajes con los olores, colores y sonidos del mundo que habitan. Para alcanzar lo inasible, no solo deja a sus personajes tartamudeando al final de los cuentos, sino que se sirve de una permanente interacción entre el mundo exterior y el interior. ¿Qué hace Mansfield? Hace que sus personajes sean permeables al mundo y también presenta al mundo como un escenario permeable. Y esto lo hace también a través de, muchas veces, un narrador omnisciente, una tercera persona que narra como si fuera un dios
en el mundo de las cosas. Y esto de lo innombrable, yo creo que es una gran razón por la cual la seguimos leyendo a Mansfield y se ha convertido en una genia de la literatura del siglo XX. Porque al fin y al cabo la literatura siempre trata de ir a eso que no podemos decir, ¿no? Claro. Y por eso la leemos. Yo a veces creo que, y digo, en todas las grandes obras textuales, y digo grandes obras textuales porque a mí me pasa mucho con películas y con series también, que logran, como por el ojo de la cerradura, mostrarte un poco de la vida, pero solo por un segundo. Y vos te quedás con esa sensación de, ¿qué es lo que acabo de ver? Quiero más. Acabo de ver esto que sentí todo el tiempo, pero nunca pude ponerle una palabra, ¿no? Y bueno, y eso pasa mucho con Mansfield. Y pasa mucho también con una temática que se repite en su obra, que es el amor, que es la familia, que es algo que como está tan cercano, nos cuesta hablar de eso, ¿no? Nos cuesta tomar cierta distancia para narrar eso que pasa. Y ella narraba mucho la clase media alta de esa Inglaterra y también de esa Nueva Zelanda, porque vuelve mucho en su obra también a su país natal. Y yo quiero que pensemos un poco cómo nos cuesta eso hacerlo hoy, ¿no? ¿Cómo nos cuesta hoy distanciarnos de lo que pasa para poder narrarlo? A veces es más fácil leer a una autora así clásica y en la lejanía analizar cómo eran esos grandes, cómo eran esos vestidos, cómo eran esas cosas que pasaban a principios del siglo pasado, que hoy pasan diferente. Bueno, pero ella tuvo la gran destreza de poder narrar con ese nivel de detalle, porque ante todo escribir es saber mirar, ¿no? Y ella tenía una mirada implacable, unos ojos tristes que lo miraban todo, dicen algunas personas sobre ella. Y bueno, y esto de lo inasible, de lo innombrable, también tiene que ver con la incompletitud y con una sensación al final de sus cuentos, de sus relatos, que te hace sentir como que los personajes se desintegran en el aire. Y por eso, este es el momento más osado de la columna de hoy, me hizo acordar a esos finales de Mansfield en donde los personajes quedan así tartamudeando, quedan como en el medio del acto, como si fueran en una captura de fotografía. Me hizo acordar a otro libro que es de Tamara Tenenbaum, o sea, nada que ver. Pasamos a otro extremo. Claro, otro extremo a una autora contemporánea, cercana hasta, ella es millennial, yo soy centennial, pero cercana a esta generación, sí, digamos. Sí. Y en la parte de la contratapa, hay algo que me hizo acordar muchísimo a Mansfield y lo voy a leer. A ver. Dice: hay una voz singular en los relatos de Nadie vive tan cerca de nadie, este libro, que es una selección de cuentos, y una manera de terminarlos que resulta muy atractiva. Al contrario del cuento tradicional, que cierra con bombos y platillos, los de este libro parecen desintegrarse. El final llega de repente, casi como un capricho, como si quien escribe simplemente se detuviera. Cada uno tiene su secreto empedernido, su forma del desasosiego, voces encerradas en un pequeño laberinto de deseo. Su mundo es todo lo que ven, y los contemplamos perderse en él, como insectos lamiendo vidrio. Mira. Y es eso, ¿no? Ella tiene una forma también de terminar los cuentos que te quedas pensando y te quedas retumbando, y sus cuentos son como un laberinto porque no se terminan de entender bien a veces, hay que mirarlos mucho para terminarlos de entender y barrer un poco la superficie y hacer ese trabajo de ver un poco más allá. Y esto tiene que ver también con que ella es una de las grandes autoras del modernismo literario, del modernismo inglés también se lo llama, que rompe con esta tradición del cuento tradicional y tiene como premisa la experimentación, la innovación. Entonces en los cuentos de Mansfield encontramos mucha diversidad, mucha experimentación. A veces una narradora que en vez de narrarte la acción te hace una descripción y te saltea partes y tenés que hacer ese trabajo de ver el hueco, de ver lo que quedó flotando. Hacer como vos tus propias construcciones. Claro, tus propias construcciones. Mirá. El final abierto, por ejemplo. Claro. El final abierto es constante en Mansfield y también podemos decir en Tenenbaum, porque ambas, con todas sus diferencias, que no voy a entrar ahí también, otro terreno pedregoso, claro, tienen esta forma de escribir el cuento moderno que cambia muchísimo de lo que era antes, ¿no?
Bueno, y en el último programa estuvimos hablando un poco de su tiempo, de su vida, y podemos trazar también ciertos paralelismos entre Sopa de Ciruela y este libro que traemos hoy, porque al fin y al cabo cada cuento se puede enmarcar en su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta a ver si ustedes la pueden cazar. A ver. Porque los cuentos que se publicaron en su mayoría son cuentos que ella publicó en vida, pero también algunos póstumos. Y la mayoría de los cuentos arrancan de 1911 a 1920, 1924. O sea, casi hace 100 años. Claro, un poquito ¿y qué más. pasó en esa época? La Primera Guerra. Claro, exactamente, la Primera Guerra Mundial. Y eso, la guerra aparece como una sombra en los Mira cuentos vos. de Mansfield. Yo me atrevo a decir, aunque todavía, y lo confieso, no es una autora que he terminado de leer, que no aparece de lleno, ¿no? No aparece de lleno la guerra, sino que aparece la sombra de la guerra. Sin embargo, si nos volvemos a remontar a Sopa de Ciruela, sí podemos encontrar fragmentos en donde ella habla de la guerra directamente a través de cartas, a través de otras partes de sus escritos, ¿no? Bueno, y hay uno muy lindo que también, yo sé que peco de leer mucho, pero me gusta, así que lo voy a hacer. Leamos y después te voy a hacer unas preguntitas Dale. que estaba pensando en base a lo que decíamos. Y Lola, por supuesto. Bueno, en una de las cartas que ella escribe dice: acá en Londres estamos inmersos en la agonía de esta guerra aterradora. Hay campamentos de soldados en los parques y las plazas. En las calles siempre se los escucha y se los ve marchar. Los grandes trenes blancos pintados con la cruz roja llegan a la estación llevando sus tristes cargas y a menudo, al mismo tiempo, otros trenes parten, llenos de chicos vestidos de color caqui, que van vitoreando y cantando camino al frente. Por la noche, Londres, que por lo general reluce tanto con sus faroles y sus letreros iluminados, cae en la oscuridad, y enormes reflectores antiaéreos barren el cielo y los cientos de repartidores de periódicos que hay en la ciudad corren por las calles como cuervos negros graznando guerra, últimas noticias de la guerra, guerra. Tremendo, ¿no? Ahí sí aparece muy en claro la Aparece guerra. muy en claro y ese... Descrita hasta por su nombre. Claro, y ese escenario que la envolvió, aunque fue del 14 al 18, la envolvió. Sí. Y de hecho el hermano de Mansfield va al frente y muere un mes después. Mira. Y yo leía de otra biógrafa que escribía sobre ella que todas las personas que Mansfield conoció y fueron a la guerra murieron en la guerra, ¿no? Entonces eso también marcó cierta dureza, porque en esto de lo inacible, de lo innombrable, de lo incompleto, también encontramos una temática presente que es la felicidad, valga lo extraño que parezca. Hay un cuento de hecho muy icónico de ella y muy hermoso que se llama Felicidad, y en donde la felicidad aparece en sus cuentos como esta luz brillante, que era también Mansfield, como un deseo incompleto, ¿no? Bien lacaniano. No sé lo suficiente de psicoanálisis como para decir más sobre esto, me encantaría saberlo, pero el deseo siempre es la falta, ¿no? Según el psicoanálisis. Entonces, hay algo de ese deseo que aparece siempre como una mano que se extiende y no puede agarrarlo, o lo agarra y después se da cuenta que cuando lo agarró era otra cosa y hay algo más. Por ejemplo, en el cuento Felicidad, lo narra a través de una mujer en una casa acaudalada que quiere mucho a su marido y que tiene mucha felicidad por las cosas simples, como que las uvas combinen con el color del mantel. Y al final del cuento, que lo voy a spoilear, lo aviso por si se quieren tapar los oídos del otro lado, ve que esta mujer a la que ella admira mucho, que es Pearl, que además en el cuento aparece un gran peral, un gran árbol de peral, un gran árbol de peras, que para ella representa la felicidad, ve que su marido con esta mujer Pearl estaba teniendo un amorío, y lo descubre, y medio que se desarma todo, ¿no? Y eso es una gran forma de entender, un gran ejemplo de cómo el deseo y la felicidad presente en la obra de Mansfield se desintegra, especialmente en torno al final. Es siempre una cosa que está a punto de agarrar. Esa idea de que se desintegra la venís diciendo mucho, de ser una característica muy importante de ella, ¿no? Porque pasa con los personajes, pasa con el deseo, pasa con la historia, claro, misma, hasta ahí, y ella misma, si lo podemos plantear así, se termina enfermando y yéndose muy rápido, ¿no? Sí, totalmente. Efímero. Totalmente. Quiero preguntar, también aprovechando acá Lola, obviamente,
el tema de los personajes y la nostalgia que da el hecho de despedir un personaje. Bueno. Tal vez el hecho de darle el final abierto sea una forma de yo no me hago cargo de lo que puede generar en el lector, o sea, como que el propio lector se encargue de eso, pero yo no le doy un cierre porque me cuesta a mí también desprenderme. ¿Por qué se usa mucho ese recurso? Bueno, en el caso de Mansfield, yo creo que el recurso viene de la mano de esta innovación literaria de la que hablábamos, ¿no? Sí. De esa gran rebeldía de ella para escribir. Porque además ella escribía... ella además era una persona que descubrió muy tempranamente su bisexualidad y tuvo muchísimos amoríos y narra mucho eso en sus cuentos. Narra, por ejemplo, ciertas historias de amor entre mujeres, también ciertos atisbos que no se terminan de definir de amor entre varones, como en el cuento Je ne parle français. Tuve unos meses de francés, pero ahí nos quedamos. Yo creo que tiene que ver con esa rebeldía literaria que encarnaba este movimiento del modernismo literario, que se oponía un poco a lo anterior y que también se caracterizaba por entrar en la psiquis de sus personajes. Ella tiene de hecho un cuento que se llama Psicología, que es muy lindo, en donde habla del amor como dos ciudades en un llano que se comunican sin querer conquistarse, sino como viendo lo visible y lo oculto en el otro. Y bueno, y tiene que ver con eso para mí, el tema de los finales abiertos, y por ahí sí, con esta idea de la incompletitud y lo fragmentado que se da en su obra. Claro. Y sí, ¿no? Porque siempre, si nosotros lo pensamos en la vida, siempre que alcanzamos una certeza, sobreviene otra pregunta. Sí, obvio, no termina nunca de estar uno completamente satisfecho o seguro, ¿no? Total, y tiene que ver con eso. De hecho, en el cuento Felicidad, ella descubre a su marido con otra mujer y termina, la última frase me parece es, ¿qué va a pasar ahora? Claro. Y bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? Una duda completamente genuina. Lola, ¿cómo te llegó? Se me vienen millones de cosas a la cabeza, me encanta escucharla, tiene una forma de comunicación tan precisa y tan clara, y pensaba que esto es maravilloso también para la gente, ¿no? Escucharte, porque cuando uno lee, yo voy a ser muy honesta, no sé si ustedes hablaron en el anterior, no vi la entrevista o lo que hiciste el viernes, pero qué importancia tiene esto de cuando uno lee, conocer de la vida de ese autor. Es la idea también de la columna, sí. Total. Claro, porque claramente no nos pone en otro marco. Sí. Y pensaba esto de la incompletud y me acordaba, vos hablabas del psicoanálisis, Freud lo dice claramente cuando él habla justamente del chiste, porque el chiste termina siendo esa cosa que provoca esa sensación inmediatamente a la risa, claro. Porque termina de si el chiste te da esos datos para que tu mente termine de completar aquello que quedó inconcluso, es como una racionalidad del inconsciente. Entonces yo pensaba en esto, cuando vos hablabas en eso, ¿no? Prácticamente que nos da la posibilidad, según lo que vos nos estás diciendo acá con tanta información, de terminar de completarlo, y cada uno lo va a completar de alguna manera también con lo propio. Total, con la experiencia y con los recursos o herramientas propias que tengo, las propias experiencias. Y ahí va la ambigüedad. Tal vez eso también le da la trascendencia, creo, ¿no? De acuerdo a lo que estás diciendo. Total, ahí está la ambigüedad de la que hablábamos del libro en un momento. Y de hecho, trayendo a Freud otra vez, las ideas de Freud en ese momento estaban empezando a calar. De hecho, yo estaba buscando cuál fue su primer libro, y si no me equivoco fue en 1985, donde publicó el ensayo sobre la histeria. Después siguieron sus libros más conocidos también en el 20, aunque la idea del inconsciente no es de Freud, ya venía de antes. Sí, en ese momento, a principios de siglo, se empieza a difundir y empieza a hacer mella en un montón de otras corrientes literarias, por ejemplo, como el surrealismo, el dadaísmo, un montón de movimientos que trabajaban con el inconsciente como una herramienta. Y nosotros lo vemos acá. De hecho, en el cuento que mencioné... influencia con los pintores también. Claro, ¿no? Con los pintores. Bernasconi, o sea, sí, hay se abre como un abanico. Se abre un abanico, total. Y esta idea de penetrar en la subjetividad, en la psicología de los personajes, que está tan presente en Mansfield, tiene que ver un poco con esa gorda de ideas que empezaban a punzar y a filtrarse, ¿no? En las obras de ese momento.
Eso pasaba un montón. Hay un cuento, de hecho, que se llama el que mencioné, donde es gracioso el tono en el que está escrito. Ahí sí es diferente. Está escrito en una primera persona y está escrito en un café, que es un elemento y un escenario muy presente en la obra de Mansfield, que aparece también en Sopa de Ciruela. Hay, de hecho, toda una sección que se llama En un café, o en el café. Sí. Que elige Eleonora, que siempre se confunde en su nombre, pero se te traba la lengua, ¿viste? Se te lengua la traba. Eleonora González Capria, que se llama En un café, y en el café se usa este recurso del monólogo, ¿no? Es todo un monólogo escrito en primera persona de un escritor que está sentado en un café viendo la vida pasar. Y en un momento, y si quieren podemos cerrar con esto porque ya sé que estamos llegando al final. No, está acá en este libro. Realmente tengo muchas marcas. Me la busca. ¿Vos sos de marcar también, Lola, en tus libros? ¿Sos de marcar también así con No, yo tengo cosas un poco particulares. Señalador también a veces, ¿no? Que te hace. No, tengo cosas medias particulares para leer, siempre fue igual. No sé, las digo abiertamente. Decilas, Lola, decilas. No, yo tengo una manera medio extraña para leer. Abro los libros y empiezo a leerlos por donde los abro. Mirá vos. Todo el tiempo. Y después que hago todo eso como un juego para mí, porque esto también tiene que ver con algunas capacitaciones, metodologías que yo he empleado a lo largo de mi docencia y que ahora sigo llevando a los talleres sensoriales literarios a los que me dedico. Después sí, porque eso es un juego para mí, porque voy leyendo como mezclado, y en esa mezcla está la historia y están mis propias historias, y me gusta esa confrontación de lo que viene, como la hipótesis, voy jugando con la idea. O sea, muy psicoanalítico, quiero decir, muy asociación libre, lo que haces, me encanta igual. Claro, es una asociación personal, a mí siempre me resultó, y después digo, me encanta, o me confronto conmigo misma y digo, yo sabía que venía por acá. Eso está bueno, claro. Cuando empiezo a leer normal, ¿no? Normal. Claro, digo, yo me imaginé, acá no, me dio la vuelta de tuerca al autor. Es como un juego para mí. Hago eso, qué sé yo. Una novedad capaz también que que suma. Sí, me parece que va a tono con la columna, emane para todas distintas temáticas, total, ¿no? Distintas formas de leer, que es algo que nos interesa mucho mientras en la sopa, no solo lo que leemos, sino cómo lo leemos y por qué lo leemos, que es algo de lo que estuvimos hablando mucho. Y bueno, Mansfield, si tengo que la gran responsabilidad de decir que la caracteriza a ella, es esta mirada profunda sobre las cosas que hace a todas las grandes obras, que permite mostrarte por un ojo de cerradura realmente una parte muy importante de la naturaleza humana. Y siempre me parece algo impecable e imposible, ¿no? Sintetizar parte de nuestra existencia en un texto. Eso me parece increíble y creo que ella lo logra. Bueno, a ver, vamos a hacer entonces a ver cómo lo... Vamos a ver cómo ella concibe un poco. Dale. Siempre, los escritores se filtran en su ficción. Las escritoras... ¿Cómo es eso que se filtra? Y claro, la perspectiva, la personalidad, ¿no? Se va filtrando, sí, ¿no? En su obra. Y bueno, y acá vemos algo muy ilustrativo sobre cómo ella... la psicología humana, podemos decir. Dice, no creo en el alma humana. Nunca lo he hecho. Creo que las personas son como grandes maletas. Las llenan de ciertas cosas, las llevan de un lado a otro, las zarandean, las lanzan, las abandonan, las pierden y de repente las encuentran medio vacías. O las atiborran a reventar, hasta que al final viene el último mozo de estación y las arroja al último tren y allá se marchan, traqueteando. Sin embargo, estas maletas pueden ser fascinantes. En serio, muy fascinantes. Me imagino delante de ellas como si fuese un funcionario de aduanas. Algo que declarar, vino, alcohol, cigarrillos, perfume, sedas. Bueno, en este tono tan gracioso y tan divertido que tiene ese cuento, que además genera un recontraste con sus otros cuentos, porque no siempre tiene este tono tan alegre, divertido, ¿no? Sí, tan divertido, tan verborrágico. Esa forma de concebir la mente humana, el alma humana como una valija llena de cosas, como ese gran misterio,
creo que es lo que la caracteriza a ella lo que la caracterizó a ella como y qué escritora. ligado todo el tiempo a esto que hablamos del psicoanálisis y del análisis en sí mismo, porque cuántas corrientes nos vienen diciendo y siguen con esto de que algunas que nos dicen viví el instante, es ella, ¿no? Porque de esta vida nos vamos así, con las manos acá al costado, sin nada. O sea, es el momento, por un lado. Y vaciemos la maleta, vamos liviano, fluyamos, empecemos a vaciar esa maleta, o por lo menos revisarla, a ver qué cosas de más estoy poniendo, que no. Me parece hermosa esta imagen que trae el cuento, de ponernos ahí delante y decir, a ver, ¿no? Sí. Un lápiz, un esto. Y el tono tan ¿para distinto, qué? ¿Por como qué? decía, de Maravilloso. en otros que la hemos escuchado mucho más dramática, Claro. más afectada, más serio. nostálgica, y acá haciendo chiste y Total. está Ella tiene una gran jugando a la luminosidad, complicidad. que es algo de lo que Sí. hablamos mucho del último programa y que intenta recuperar Sopa de Ciruela por el problema que se generó con el mito de Mansfield y todos los escritos que había publicado tan seleccionados y tan selectivos su marido, Murray, y su editor. Entonces, bueno, me parece que Ahora estas sí la dejamos columnas- ir a Catherine. Va a volver por ahí en algún momento, pero Sí, siempre la vamos a retomar, pero creo que los intentos de estas dos columnas sobre ella fueron devolver ese retrato un poco más de cuerpo entero de Muy Mansfield, sobre su obra y sobre esta forma tan maravillosa de ver el mundo que ojalá que nos contagie, ¿no? Ver Ojalá. profundamente las cosas, correr un poquito el velo, atravesar el espejo. y siempre a recurrir a sus obras para poder comprenderla más. Gracias, Male. Vamos a Hermoso. volver con Gracias. Letras en la Sopa Gracias a dentro de 2 ustedes. semanas, seguramente con más autoras. Se viene la poesía, digo eso. Bueno, mira. Cambiamos. Yo justo- voy a decir Todo. que la sensación, porque no te conocía, yo siento que Male hoy nos vistió, así como arranqué, nos vistió de cuento, nos vistió, las palabras hoy nos vistieron. Nuestro Bueno. impermeable hoy es esta maravillosa literatura que nos trajo. Muchas así gracias, que Lola. me siento vestida realmente de poesía. Así Gracias. es, muy, muy lindo todo. Muy Felicitaciones. Te seguimos en Comicalista y miércoles, dentro de 2 semanas, vuelve Letras a la Sopa, ¿verdad? Así es, a las 10 Bueno, de la mañana. Así es. Malena Costamagna, aquí presente en Y esto que lo garpa. Vamos a ir a una canción y se viene la columna de Mundo Migrante, porque ya está lista Marvel Carpio para dar el cierre aquí en nuestro programa. Qué interesante. El piso está cada vez más lejos, percepción paranoica. No me des las horas, quiero horas para crear. El piso está cada vez más lejos, percepción paranoica. No me des las horas, quiero horas.